Jugando a Scars Above, un nuevo juego que acaba de salir hoy, que nos ha traído PlayOn, la antigua Koch Media, y que es una historia de ciencia ficción bastante... que a mí por lo menos me picó la curiosidad, pero bueno, hemos intentado no hacernos muchos spoilers, así que vamos a ver qué tal está. Buenas noches, Wiki. Llevamos entrenando eso toda la semana. ¿En cuanto aparecieras? Bueno, vamos a empezar a partir. Segundo, voy a subir esto un poco. Ya está. Vamos a ver cómo empieza esta historia. Registro personal. Especialista de la misión. Equipo de respuesta. Buenas noches, Pepe, y gracias por no dejarnos escuchar nada. Buenas noches, Pepe. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Lo hemos observado y explorado, pero no hemos encontrado nada. Hasta ahora. Mira, es un dorito. Control de misiones cara a la Hermes, comprobación de estado. Qué poco te pega el divisar. Sistemas activos. Trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner. Informaremos. Entendido, Hermes. Esto me recuerda mucho a Oblivion, Ay, qué bonita la maqueta. Kate, tenemos un problema. ¿Pasa algo con el escáner? Hemos subestimado los requerimientos de alimentación necesarios para atravesar el casco del metaedro. A Mike se le ha ocurrido una idea, pero necesita ayuda. Está en el laboratorio, te lo contará allí. Voy para allá. Bueno, no me parece que hubiera mucha introducción, ¿no? A saco. La fiesta tras el entrenamiento de supervivencia. Necesitábamos desconectar. Vale. Metaedro. Aquí cositas que ven. El cómic de Mike. Deep Space Rescue. Hola. ¿Juegan blancas y ganan? Tuvo suerte de que Robinson nos interrumpiera. Estaba a punto de Estrategia abstracta. Madre mía. Me mola un huevo la...
La maqueta. Sí, es el metaedro, supuestamente. Y básicamente es como en The Arrival, La Llegada. En la que humanidad nunca ha encontrado rastros de inteligencia fuera de la Tierra. Y de repente aparece eso en su atmósfera. Han pasado 6 meses orbitando. desde que el objeto alienígena conocido como metaedro apareciera de repente sobre la atmósfera de la Tierra. La misión de la Hermes es preparar el encuentro e intentar entablar contacto. Esta mañana conseguimos entrevistar de forma exclusiva a Richard Robinson, comandante del proyecto Scar. Una taza. La verdad es que mola un huevo la taza. Reach for the moon. No me digas que no mola. Kanjis. Katakana. En fin. También tenemos esto aquí. Espectroscópica de nanopuntos avanzada. Madre mía. Para Bruce. Hola, Kate. Creo que he descubierto la forma de obtener la energía necesaria para el escáner. He vinculado los escáneres directamente a los motores. Wow, ¿directamente? Qué osado. Creo que funcionará, pero tenemos que encontrar el modo de iniciar el proceso con unos 500.000 voltios. 500.000 voltios. ¿Todavía tenemos las soldadoras SLD-26 en la sala de equipamiento? Sí, creo que tenemos una o dos. ¿Por qué lo...? Oh. ¿Quieres modificarlas para disparar una descarga eléctrica de alto voltaje? Y me llamas osado a mí. Vaya. Es una bonita apuesta, Pepe. Es una mezcla entre La Llegada y... no me acuerdo cuál otra era. Que al final eran los humanos que venían del futuro. Joder, Interstellar. Bueno, aunque serán criaturas de otras dimensiones, pero podían ser perfectamente humanos. Si mal no recuerdo. ¡Ole, ole! Soldadora SL-26. Ahora tengo que fabricar un módulo de rieles en la unidad de impresión portátil. ¿Qué guay vamos a imprimir? Eso no es como la nuestra, coño. Sí que da gusto imprimir, sí. Ya está. Debería ser lo suficientemente resistente para dirigir y concentrar la corriente eléctrica. Todo esto va junto. Solo me falta una fuente de alimentación. Primero tengo que ajustar la frecuencia de la bobina de Tesla. Es muy políticamente correcto a Wiki. Monta el dispositivo de alta ventaja en el laboratorio. Voy a enseñar aquí, pero aquí no tengo nada. Es un micrófono mágico, Pepe. Es magia. Vale. ¡Uy! ¿Viste? Sí, mola mucho. Veo que hoy el señor Jefferson está en el laboratorio. Claro, nunca me marcho de mi planeta sin él. Señor Jefferson se llama. Pero que igual Atlante. Ah, bueno, espera. Más o menos la altura es esa. Lista. Ahora me toca calibrar el voltaje de salida. Joder, el de la derecha lo casqué, ¿eh? Solo es una herramienta. Es un vector energético por rieles de aceleración que lanza corrientes. Uy, qué largo. Vamos a llamarlo Vera. Mira que te gusta ponerle nombre a las cosas. Pues Vera será. ¿Y ahora? Mike,
estoy delante del reactor. ¿Cuál es la mejor manera de alimentarlo con corriente adicional? ¿Ves los 3 nodos positrónicos que rodean el núcleo? Una descarga en cada uno de ellos y ya basta. ¡Bien! ¡Sigue así! Perdón. Ya casi está. Necesitamos un poco más de corriente para la reacción. Prueba a disparar al núcleo. Directo al meollo. No suena para nada peligroso. ¡Funciona! Estoy dirigiendo el exceso de corriente directamente al escáner. No te he visto disparar así desde el campeonato de fusiles universitario. Ya, me acuerdo de cómo me arrebataste la victoria. ¿No lo vas a olvidar nunca? No. Buen trabajo. Doctora Ward, doctor Yoshida, vengan al puente. Es hora de ver el interior de nuestro invitado alienígena. ¿El fantasma? No, el alienígena. Debería dejar Tienes que a hacer Vera la en la sala de versión. equipamiento. Ya he Es hecho que su tengo trabajo. que hacer muchas versiones. ¿Y yo dónde demonios tengo que ir? Porque esto sigue apuntando aquí. Aquí no hay nadie, ¿no? Ah, pues sí, están aquí. Por cierto, ¿a tus padres les preocupa que estés en esta misión? Bueno, mi padre está súper orgulloso, pero mi madre, ya sabe. Que conste que paso lo que me digas. Ya. Primero debería dejar a Vera en la sala de equipamiento. No voy a ir al puente con un arma espacial. ¿Cómo que no? Hay que estar siempre preparado. Todo se refleja menos yo. ¡Soy un vampiro! ¿Telemetría? Comprobada. Ya hemos... Estamos listos. Nos hemos ¿Qué hecho tal un va el spoiler. conjunto de sensores, Mike? Si no son Listo, amistosos, comandante. piu Haga piu los piu piu, honores, ¿no? doctora Ward. Colóquese cuando esté lista e inicie el escáner. Creías que iba a fallar con la unidad oscilatoria, ¿eh? No. Eres infalible en los momentos cruciales. Vamos allá. Capitán Parece Calvo. que el exceso de Original. corriente funciona. El conjunto está fijado en el metaedro y funcionando casi a un 200% del rendimiento estándar. Cuando quiera, comandante. Un momento, doctora Ward. Equipo, presten atención. ¿Va a hacer el discursito que tú nunca quieres dar? Desde los albores de la humanidad, nuestra Buah, especie ha qué mirado trillao. al cielo y se ha preguntado si de verdad estábamos solos. Bueno, hace 6 meses obtuvimos la respuesta y con ella surgieron nuevas preguntas. ¿Qué es este objeto que tenemos delante? ¿De dónde ha venido? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué? Mientras los gobiernos, líderes, pensadores y la población en general hablaban del suceso, nosotros, el equipo Yo también Scar, lo estaba nos pensando. entrenábamos y nos preparábamos. Ahora, el mundo entero depende de nosotros. Somos soñadores y escépticos, exploradores y pioneros. Se envían un corazón y mensaje al mente, pasado para valor meterse con ellos, y ¿no? Esa es la determinación. broma telefónica del futuro. Confianza y camaradería. Y con la ciencia vamos a darle al mundo las respuestas. Y en este momento histórico, cargado de esperanzas y temores, no hay otro equipo con el que prefiera afrontarlo. Doctora Ward, haga los honores. Y ahora, dale al Vamos a botón. ello. Sí, comandante. Bueno, los botones. ¿Tiene miedo? Por supuesto. Creía que los pilotos estaban entrenados para no tenerlo. Estamos entrenados para controlar. El miedo nos mantiene alerta. ¿Cómo lo lleva, doctora? Tranquilo, estoy alerta al 100%. Entonces, ¿cree que es un arma? Bueno, arma es un concepto muy humano. Quizá lo que entendemos como arma sea solo una herramienta. Un momento. El escáner. Los niveles de energía del metaedro aumentan rápidamente.
futuro tampoco peludo, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado? Error del suministro de alimentación. Sensores ¿Y si le gusta apagados. estar calvo y se Cambio afeita la los cabeza? generadores de repuesto. Intentaré redirigir. De hecho, tiene pinta de que se la afeita. Parece que tiene un poquillo Mirad. de... El metaedro está creando una especie de pozo gravitatorio. Está Rayo atrayendo tractor. a la Hermes. Aguantad, De toda la equipo. vida, Raya Tractor. Doctora Ward. Kate. Me está flipando mucho. Oh, me está hablando. Chan, chan, chan. Ahora ponemos unos monos con unos huesos tocando el tambor y ya. Me encanta. Me encanta lo de fabricar las mejores de arma hará que las armas sean más útiles. Le faltó decir, fabricar mejoras para armas hace que las armas sean mejores. Aunque nadie lo hubiera pensado. Dios, el salto de un momento a otro es... gigantesco. ¿Comandante Robinson? ¿Tam? ¿Mike? ¿Hola? Como dijeron una vez, hace tiempo pasaron ¿Dónde cosas. estáis? Nunca mejor que eso. ¿Qué es este lugar? Mira qué bonito. Bebe un poquito de agua, igual ya te mueres. Mientras no le pegue un trago... chapoteo. ¿Qué está Uy. pasando? ¿Qué coño? ¿Quién era? ¿Dónde estoy? Esos son los humanos del futuro, Pepe. No sé, a mí me sonaba los de Valerian. Pues seguramente, porque no creo que se fuera al espacio sin chaqueta. Yo no salgo de casa sin ella. Tú porque eres gallega. ¡Espera! Como lo flipa, ¿no? ¡Parkour! ¿Cómo puede ser? Gráficamente no será un pepino, Meta es pero este. artísticamente me parece ¿El metaedro correcto. nos ha traído aquí? Mantener para ver. ¿Y eso hacía falta darle para verlo? Ya lo había visto. En realidad es mantener para mirar. Sí, para hacer zoom. Todavía no dan nada, ¿no? Derecha, izquierda. Derecha. Hola. Me da que ya no hay nada más por aquí. Joder, pues en vez de esperarme después, espérame en las intersecciones, que es mucho más fácil. Mira, ya llegamos al momento Oh. 2001. Es una No, especie de extiende la mano y hacemos estructura un gladiator. Por el campo de trigo, ¿no? Parece la de la teletienda. Enseñarte algo. Joder, qué manazos eres. ¿Qué está pasando? Joder, en tu cara. Joder, con el buen tiempo que hacía y ahora de repente me da tormenta. Quita el medio, coño. Cálmate. ¿Eso no es la torre de Sauron? Sí, creo que sí. O es un señor con una cabeza flotante, no sé. ¡Coño!
¿Dónde estoy? ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué te cuesta hablar? ¿Y por qué hablas tanto sola? Nadie te está escuchando. Bueno, eso lo haría. Seguramente con más tacos. Señal de emergencia SCAR detectada. Una señal de emergencia SCAR. Será de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella. Ah, qué bien. Sí, yo hablo conmigo misma en alto, pero normalmente no me digo todas las frases completas. Estos restos son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. Una mochila de operaciones SCAR. Está vacía, pero me será de utilidad. Vale. Esta cuchilla eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Yo no diría, oh, pero ¿qué acaba de pasar? No sé qué, diría, pero ¿qué coño? Ya no diría más frases. No necesito ser tan articulada conmigo misma. Esto parece un prototipo de sable láser, ¿no? Mola. Quiero darte un abracito. ¿Viste el saltito, pego? Sí, sí. Que Cuaderno abrace de a otro. bitácora. Es una forma de Saltador vida arácnido. invertebrada, Bueno, si son arácnidos similar a de un ese estilo. arácnido. Se mueve rápido y el torso es pequeño. Al parecer va en grupos. Pues este estaba solo. Debe ser un paria. ¡Ja! Eso quieren que creas. Ahí están todos los demás, ¿ves? Están ¿Qué muertos. se les escapa? Les produce placer al mismo tiempo que te los cargas. ¿Se les escapa la tela de araña? Sí, eso parece. Debe ser una especie de puerta. Bueno, a ver, está Pero no hay empezando. un mecanismo Pues igual de aprende cierre evidente. cositas. Nah, a ver, el juego es más un shooter que otra cosa, ¿eh? Cuaderno de bitácora. Esta planta no tiene cloroplastos. Una fresia. Por lo que no puede Fresia. llevar a cabo la fotosíntesis. No es una fresia, es una fresia. Como las flores, ¿no son fresias también? No sé si tienen doble. Esto... ¿A qué me recuerda este sonido? Era un sonido muy parecido a Oblivion. O sea, me recuerda a un... Incrementar la corriente. No, algo Solo no un me poco. recuerda Es, tanto. es- No quiero freír no, la a mí me bobina. recuerda a un escáner, Vale, pero de genial. mar Conseguido, Kate. o algo así. Me acuerdo sonar. de esto. Sí, un sonar. Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer. ¡Mi arma! El Vera está intacto. Es un escáner de mar. ¡Ar! Yo no... Puede que me olvide de las palabras, pero te defino lo que quieras. Se me escapó, perdón, se me escapó una leche. Es que me asustó. Por la reacción. Ponía combo húmedos. No sé, no estaba ¿Qué mirando para ahí. diablos ha sido eso? Cuaderno de bitácora. Las glándulas salivales de la cabeza permiten que la criatura expulse una secreción venenosa. Parece que el tejido muscular es muy Es vulnerable porque estás en el al agua. fuego. Pepe, a ti te dicen húmedo y se te va la olla ya. Corremos un tupido velo. Madre mía. ¿Cómo estamos ahí? Cuaderno de bitácora. La puerta tiene un sistema interno. Los 3 puntos en el borde parecen sensibles. Quizá una corriente eléctrica provoque una reacción. Alguna reacción. Madre mía. Hola. ¡Hala!
Eso sí me lo diría. ¡Wala! Joder, ¿me lo dices ahora? No. Pero, que aquí no puedo hacer. Es que aquí no puedo Buenas hacer. noches, Player Reset. Buenas noches. Vale, es que aquí no puedo hacer eso. Ay. Estás un poco verde. Sí, es que acabo de empezar a jugar. Badabum. ¡Hala! Venga. Pero la Lara Croft más moderna, ¿no? Gracias por el apoyo acústico. Es como si caminara entre entrañas. Pues lo estamos empezando ahora mismo, Player. Es un poco temprano. A ver, la historia es intrigante porque mezcla cosas como Oblivion y... ¡Uy! No, 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 no. Hay que decir que no se afana mucho en saltar. ¡Qué bueno la soy! chica. Me los he cargado todos a la vez. Cuaderno de bitácora. Organismo grande con patas articuladas. Los compuestos químicos en el abdomen pueden crear una explosión al calentarse a cierta temperatura. Pero vamos, estamos empezando. Pero la historia parece intrigante, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Yo me abstengo. Vale, es que llevamos, ¿qué? Media hora, ni eso a lo mejor. No, Sí, ni a ver, eso entre una cosa y llevamos. otra. 20 minutos llevamos. Es complicado poder decir qué tal está con solo 20 minutos. Sí, a ver, Yo soy totalmente astemia, sabes que soy muy, muy sana yo. es Me abstengo totalmente. parecido en Returnal porque es una tía varada en un planeta alienígena y no sabe cómo ha llegado ahí. Es totalmente parecido. La jugabilidad no tiene mucho que ver. También hay pilares. Solo que estos no tienen jeroglíficos. Vale. Esos cables son de la Hermes. Y aquí hay... Ya, puntos- pero puntos de guardado. yo no entro a jugar la jugabilidad. Como espectadora. No, bueno, a ver. Pepe, o sea... Vale, esto no se abre así. Es una Ahora te dirán que especie sí. de tejido de carne. Tengo que atravesarlo. Cuaderno Dale, de y con bitácora. la- Tejido Vale. orgánico resistente. Pero parece que las Inflamable. esferas están llenas A prenderle de una éter cerilla. etílico. Seguro que es inflamable. ¿No tienes ahí...? Uy, animalito. ¿Por qué te enseñan los cables? Tienes que plantarle los cables ahí. Tengo que seguirlos. Qué bien. Filetes Fibra. de fibra de carbono. Uy. Qué estrechez. Sí que es la Lara Croft espacial, sí. Que no os pareces. Moco. Es una cochinada. Sí, un poco sí, la verdad. Vamos a Cuaderno de inspeccionar. bitácora. Es un recipiente Capullo para una escórpido. criatura autóctona. No suena bien, La ¿eh? cáscara parece altamente inflamable. Contiene un organismo formado casi por completo. Mejor no tocarlo. No me suena nada bien lo de Escórpido. Otra plantita. Parece un Una poco planti. pocha. Es un poplio. Poplio. Da poplers. Extracto incendiario. Eso mola. Se puede usar como proyectil térmico. Ya podemos plantarle fuego al otro. A ver, por lo que veo va a tener Este bastante de crafteo. Es de la Hermes, pero... Si estuvimos ahí hace una hora. Al comandante Robinson le Don encanta Quijote. este libro. Todo el lugar está cubierto Todo mejora de con una fuego, ¿verdad, especie Pepe? de residuo orgánico. Vaya dos. La madre que me parió. Bueno, esto es lo de siempre. Todo muy bonito. Mira, ¡Qué guapo! ¿Verdad?
Y me imagino que ahí estarán los otros. Ahí están. Inmolador. Qué bien suena lo de inmolador arácnido. Explora el refugio. Cuaderno de bitácora, comandante Richard Robinson. Desde que abandoné la Hermes he empeorado la membrana. Tengo que quitármela. Suena muy bien eso. He recuperado algunos componentes eléctricos. Quizá pueda fabricar un dispositivo incendiario con la UIP. ¡Quemar la membrana! ¡Hay que limpiar el cuerpo! ¿Desde que abandonó la Hermes? Pero si estábamos ahí hace nada. Suena diferente. Como enfurecido. No, no puedes. Si lo quitas, te cargas del audio. Quizá... sí. Puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP, conectarlo al módulo térmico y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora. Carga y expulsa proyectiles candentes. Pero no húmedos. Oye, ahora te supera obstáculos, bla 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 bla. Presta atención al icono de efecto. Esto quizá queme ese tejido de carne. Ah, y me llevo la UIP. Para acceder a las habilidades. Bueno. ¡Qué bien! Bueno, Xenobiología, eso es lo mío. Y ingeniería también. Ingeniería también. Pero no tengo puntos para nada por ahora, así que... ¿Y cómo? Ah, vale. Cambia rápidamente a la siguiente arma. Esto es de fuego. Esto es de rayo, esto es de fuego. Bueno, pues vamos con la de fuego. Bueno, primero vamos con la de rayo porque me da la sensación de que nos van a saltar un par de bichitos por aquí. ¡Fuego! Hombre, a ver, sí, la verdad es que hay que decir que tienen bastantes habilidades. No sé qué tal estarán, si son muy grandes o tal. Perdón. Pero No, sí que... intolerancia. Intolerancia a la biología. Tampoco tengo muy claro por dónde empiezan. Ah, categoría 1, vale. Estos 3. Después, perdón, 4. Estos 3, vale. Nano... Uf, vale, ya lo miraremos en su momento. Se puede utilizar el cargador térmico para prender fuego capullos los capullos. escórpidos. ¡Fuego! Mierda. Eso no era fuego. No, antes de que explosionen, no después. Creo que después es mejor no gastarlo. Ah, tengo bastantes. Ah, bueno, no, que eso ya cogí todo. No hay ninguno más, ¿no? Pero que veo la habilidad de curar se va recargando con el tiempo, ¿no? No me he fijado, la verdad. Ya me fijaré ahora. Ah, no se recarga con el tiempo. Es al darle a esto lo recarga, creo. Ponía que reparecen también los enemigos. Que no hay tiempo. Sí que vuelven a aparecer los enemigos, sí. Déjate. Y si le tiras a los... no sé. Ya está. Pero las barreras no vuelven a aparecer. ¿A qué te refieres con esa pregunta, Wiki? ¿Cuándo mueres o cuándo descansas? No. Siempre que le des al pilar y grabes, reaparece todo. Si te referías a eso. Matando bichos y descubriendo cosas nuevas. Es como parece que ganas experiencia. Ya te queda poquito, venga.
Al menos parece que mínimamente te deja así. Qué bien. Un trofeo. No me lo puedo llevar, así que... ¡Venga! ¿Qué tongo? ¡Ey! Detrás de ti. No, delante. Menos mal que más o menos les calzo en la cabeza, que si no... O sea, en la cara, vamos. Había dos Plantitas. aquí. Sí, plantitas. Bueno, es una forma de... Capacidad máxima. No me vale para nada esto, vale, genial. Oh, pero mira qué hay aquí. Un cubito. Toca. Cuaderno de bitácora. He Es encontrado 6% un conocimiento extraño obtenido. cubo alienígena que irradia Ahí está. ondas cerebrales. Algo menos. Lo que tiene la capacidad de enviar información directamente al cerebro. Qué bien, cubos que te hacen más listo. Ya te gustaría a ti, ¿no? Los iba a coleccionar todos. Este con todos. Vale, Pues- tenemos que ir por ahí, pero voy a seguir por aquí. Coño. Acaban de pasarte por el lado. Sí, montón de huesos. Sinceramente ni los había visto los montones de huesos. Ella sí. Sí, no, terror que yo sí. Para buscar respuestas. Ya habla mi idioma la aparición. Eso fue. Sí que llevas tiempo dando vueltas. Ya aprendió a hablar tu idioma. Ah, bueno, a lo mejor es muy lista. Sí, la verdad es que era tal cual un cubo de Rubik, sí. Bueno, por lo que veo recompensan más o menos al jugador con No. que explora. Cubito. Más conocimiento. Y más té. ¡No! Combo húmedo. De esos que le gustan a Pepe. Básicamente si es para rayo, agua. Esta parece lógico y todo. Claro que sí. Elimina todos los efectos negativos y sus consecuencias. Maravilloso. Ujú. Vale. Alguien se va a comer un combo. Bueno, en concreto dos. Gracias, me lo dices ahora. Súper útil. Otro cubo de Rubik. Ahí vienen más. Es un huevo, ¿eh? Estoy quedando sin estas. Tracto galvánico, toma ya. ¿Recargó el arma eso? No sé. Espera. Sí. Vale, recarga in situ. O sea, lo usa, vaya. Cuito. Un punto disponible, ¿ves? Ya hemos subido el nivel. Toma ya. Vale.
No me deja... Ah, vale, sí. Tontería. Aumenta la duración de la batería. Qué bien. Esto no está mal. Resistencia un 20%, oye. Más 20% de salud. Y por último, los consumibles cuestan un 20% menos. Pues vamos a coger lo de siempre. No sé si llegarás a tener más trajes, no tengo ni idea. Al menos tener una parte de arriba de este no estaría de más. ¿Qué no? Lo que me parece impresionante es la pedazo de vuelta que estamos dando nada más empezar. Ya. Tómala. De paseo. Cuaderno de bitácora. He catalogado todos los suministros médicos de la misión. Hay cosas potentes. Refuerzos, estimuladores, biopotenciadores. Sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconocidas, pero esto es pasar. Más vale prevenir que curar, supongo. Madre que os parió, ¿eh? Mucha fibra. Esto siempre viene bien. ¡Venga ya! A mí me timan con lo del fuego, ¿eh? Un poco sí. Sí, a ver, este es el traje original, me imagino. No lo sé. A ver, ahora mismo le falta la chaqueta, los pantalones son iguales. Diría yo, ¿no? Sí, más o menos. Plantita. Ah, no, esto es para pasar por abajo, ¿no? Increíble. ¿Para qué sirve una estructura de esta magnitud? ¿Para redistribuir la corriente? De cacharro, ¿no? ¿Te suena jefe ya? Buenas noches, Tono. A buenas horas apareces tú, ¿eh? Ya te digo que tarde para ti. Ya tenías que estar durmiendo. La mochila de Robinson. Eso es que ha estado aquí. Debería echar un vistazo para tratar de averiguar sus movimientos. La mochila está cubierta de residuos orgánicos. La bota de Robinson. Al parecer, caminaba en dirección al agua. Mira, esto es como CSI casi. Casi. Organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida. Podría derretir tanto el traje como mi piel en segundos. Menos mal que no me metí. Robinson debió perder el equilibrio y se sujetó a esta piedra. Parece que tenía problemas para andar. Joder, qué guay, ¿no? Tenía problemas para caminar, pero se lanzó al agua repleta de gusanos que se unieron a él. Parece que se fusionaron con su cuerpo. ¿Qué te ha pasado, Richard?
Su señal está al otro lado. Parece que logró librarse de los gusanos de alguna forma. Yo no aguantaré nada. Debo encontrar la forma de pasar. Ah, mira. Cuaderno de bitácora. Parece que esta parte de la estructura es el panel de control, pero no detecto ninguna lectura de energía. Estará desactivado. Veo los puntos de corriente de la puerta desde este lado. Me imagino que esta es la puerta que había antes, que no tenía estos puntos. Así que me imagino que no se podía abrir desde este lado, ¿no? Sí. La buena noticia es que puedo ir aquí, grabar y ya tengo la puerta abierta. Así que así recupero vida, cosas y demás. Total, los bichos que me he cargado me dan más o menos igual. Así que... Vale, vamos a ver... Iremos por aquí. ¿Qué cojones? ¿No lo puedes analizar eso? No, no lo dejo. Eso sí es un sable láser. Estás lleno. Tengo todo petado. Qué cubo más cutre. Qué cubo más cutre. Un poco de... No quiero jugar. Nosotros siempre tenemos que ir por el lado largo. Ah. ¡Madre mía! ¿Es un elemental de piedra? ¡No! ¡Rita! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡No! Joder, pues Vaya, hostia. Menos mal que le di al Space. ¡Oh! Joder. Qué mala hostia se gasta. Te digo. Me imagino que será para pegarle con fuego, ¿no? Un punto rojo brillante. Esta armadura pétrea es muy dura. ¡Quita el brazo, coño! ¡Ay! Al cabo de un rato lo tira igual. ¡Ole! Eso te fastidió, ¿eh? No. Hay que darle los puntos débiles con los cosas que te indican. El rojo es de fuego. Estas criaturas no encaja con los patrones de comportamiento territorial. ¿Hay algo que cause tales hostilidades? Cuaderno de bitácora. Esta Una infección. criatura está cubierta por una capa protectora de roca sedimentaria de los alrededores. El corazón expuesto está lleno de un líquido corporal altamente inflamable. Ya está. Ven, pequeñín. ¡Qué cagada! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Joder! ¡No! ¡No! Casi.
Se me pone a gritar por le cierro la boca a un tiro. Ah, bofetones, pega el colega, ¿eh? Te digo. A lo mejor podía haberle hecho eso. Una PC. Ah, un cubito. No sé, hay una de caminos que flipas, ¿eh? De hecho, me estoy hasta perdiendo un poco y todo. Vale, me da la sensación de que va a ser por aquí, ¿no? Igual sí. Me voy. Mira, mira por abajo. ¿Qué era esa cosa? Ada. No sé de qué me está hablando, la verdad. Que descanses, Tono. Buenas noches. Y gracias por pasarte. Vibra. ¿Y tú qué eres? Huevo criogénico. Qué bien. ¿Y tú? Su estructura genética es estable. El miembro alfa de la manada crece exponencialmente, lo cual resulta prometedor. Fragmento de código genético están en la fase 3. Los especímenes se envuelven en un material mineral que crea un caparazón buzarrón, ¿no? exterior como de piedra. Su estructura genética es estable. El miembro alfa de la manada crece exponencialmente, lo cual resulta prometedor. Fragmento de código genético recolectado. ¡Ay! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Es una especie de grabación. ¡Caca! Parece el informe de un experimento. Ahora sí. ¿Por qué me dejaba? Cuaderno de bitácora. Detecto una corriente eléctrica en el interior de la bolsa. La membrana protectora explotará si la golpea una carga eléctrica. Yupi. Ha valido de mucho esto, sí. Bueno, pues entonces vamos a enfrentarnos al bichote de las narices sin vida prácticamente. Maravilloso. Ah, mira. Esas cosas se regeneran. Qué bueno, que coste que podría curarme. Ah, consume 20 de fibra. Ahí abajo había bastante fibra. ¿Y tú qué? Ah. No, no es uno de esos juegos donde voy a ir haciendo esto porque voy más rápido. No, ya te dije que no salta muy... No tienen unos saltos muy largos. Estas criaturas... Los cojones. Parece que la secreción congela el agua. Cuaderno de bitácora. El caparazón Escarabajo está mortis. subdesarrollado. Si encuentro un espécimen maduro, quizá pueda utilizar la secreción congelante. Será mejor que me quede en la superficie congelada si no quiero que me coman. Ñam, 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 ñam. Aguanta, Kate. Tú puedes. Bien, fibra, cojonudo. ¡Hala! He perdido uno. No, no, al revés. Estoy pillando el criogénico este. ¿Dónde?
HP y a esto. Sí, ya. El fuego. No, ya. Este es enorme y produce una gran cantidad de esa secreción congelante. Pues yo te digo, sí es enorme, la virgen. Aquí va a haber gresca, ¿no? Supongo. Joder, te ponen un punto de estos. Casi. Es que va mirando para arriba. Qué bien, qué Los maravilla. apéndices rezuman el fluido que congela el agua. Ahí está el cerebro y las vías neurales que llevan algunos órganos. Esta glándula segrega el fluido criogénico que congela el agua. Esta parte de aquí me recuerda un poco. La mezcla de ácidos Más efecto. digestivos disuelve Por la el sonido, flora más que local nada. y la convierte en una materia homogénea. Parece que la bioelectricidad contribuye al proceso. Parece que el deutocerebro genera una corriente eléctrica. Esta vía neural conduce grandes cantidades de bioelectricidad. ¿Ya lo tienes claro? Ah, espera. Cero. La criatura mezcla bioelectricidad con lo que digiere para generar una enzima, la cual utiliza para crear fluido criogénico en la glándula pineal. Si come Ajá. una Dicho muestra, esto es cuando te va a pegar un mordisco, ¿no? quizá pueda replicar el proceso. No sé yo si te es muy buena idea. Quizá pueda usar esto para fabricar un dispositivo criogénico en la UIP. Podría ayudarme a pasar por donde están los gusanos. Lanzamisiles criogénico. Joder. ¿Y esto que se lo lleva en el bolsillo? Te dijo que se lo llevaba antes, A cuando ver si este encontró la mesa. dispositivo funciona. Sí, sí, no te digo que no, pero que lo puedo utilizar así. Me flipa. ¡Funciona! Estimulante curativo. ¡Hop! ¡Hostia! ¡Qué buenas manejando el sable! Virgen. Por aquí debería volver al monolito. Espera un segundo. Aquí hay un cubito. ¿De cuánto? 4. Bueno. Pero ya están todos, no más. Entre un 1 y un 7 hasta ahora. ¡Cabrón! No, no me lo rompas. Gracias. Chicos, saliste en el mal momento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ahora qué? Usa lanzamisiles por donde... Para pasar por donde las están las lombrices, vale. Ya lo he hecho. Ah, qué tontería, por otro lado, claro. El lago grande. Aquí hay bichos. ¡Qué bien! Se están comiendo el bicho de antes. ¡Qué Un majo! poquito de asco. ¡Está rico! Ah, oh. A este creo que no me parece bien. ¿Tú crees? Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Por ponerte tu nombre ahí. Lo estaba deseando. No sé cómo esperaste a que te sopara tono.
¿Qué hace, magos? ¡No! No estás dando, ¿no? Ya. Es el alfa. Ahora sí que le di. Estaba callada la boca, coño. A mí no me grites. Que te calles un poco, cojones. Venga. ¡Cabrón! Bueno, pero que se puede decir que le cogí tan anillo. Eso sí, no creo que lo vuelva a repetir. Proyector de energía básica. Mola. Mira cuántas cositas haces. Esto no se suscribió hace poco, ¿no? Quiero recordar. Pulsa E para entrenar. Pulsa F para activar la barrera protectora que absorbe todo el daño mientras dura hasta se rompe. Básicamente, deja que te peguen. Sí, básicamente. No tenía mucho más el tutorial, ¿no? Tiene como pilas. Que lo tengo puesto ahora, pero... ¿Por qué lo tengo puesto permanentemente? No me lo veía venir, ¿no? Se estaba cogiendo justo el arma por eso. Un magnífico sitio para salir, sí señor. Te decepciona un poco el jefe, ¿verdad, jefe? Vamos a asegurar. ¿Habrá algo interesante ahí? Pues no sé. Básicamente lo que esperabas es que no me fuera tan fácil, ¿no? Algo parece que hay, sí. ¡No! ¡Quema! Estos bichos de mierda. ¡Caray! 15%, ¿eh? Ese es nuevo. No, es de fuego. Ya me dio antes uno. Es de estos. Es lo mismo que esto. Pues parece que no se descongela, así que está bien saberlo. Pues esto ni lo investiga ni nada. Ni le parece raro. No, no. Extrae energía de la batería. Vale. Eso está bien.
Bueno, no. Al grabar, sí que se descongela en ese caso. Joder, para la hitbox que hay aquí, la madre que me parió. Qué guay, qué suerte. ¿Y a ti te afecta o no? No me gusta mucho lo de congelarlos, la verdad. Ay, como están... Vale, ya entiendo. No. Bonita leche, sí señor. Casi. Vaya brazo más largo tenéis. Vale, estos no se me dieron madre. Pero también porque tardé en entender que si lo congelas, lo de darle con fuego no. Sí, la verdad es que me resulta un poco extraño que esté todo el rato activo el escudo. Ah, vale, pues lo digo. Es igual que el otro. Ah, esto es extracto nocivo. Se ve que cada uno. O sea, que el último va a ser veneno. Vale. Suena bien. No, 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 no. ¡Fuera! Dios, odio estos, ¿Alguno que no odies? Los pequeñajos me dan igual. Estos me dan bastante igual, la verdad. Pum, pum, hala. Menudo toñazo que me acabo de comer con la piedrecita de los huevos. ¿Cómo voy de vida? Tengo el escudo. Ay, qué bonito. Uno de los drones. Oh. ¿Observador? ¿Qué está observando? Artefacto extraño. Interesante. Puede que este dispositivo forme parte de algo mayor. Están ahí los drones. Las que para ser drones son bien feos. No, sí, a ver, hay que reconocer que las arañas esas son bastante fáciles de esquivar. Eso es cierto. Vale, aquí es al principio del todo, ya sé dónde estamos. Culo.
Me empieza a dar un poco de conocimiento esto, ¿no? 15 aquel, 17 este. Eso quiere decir que subí de nivel. No tengo muy claro ahora qué hacer. Pues no sé. Para usar artefactos, un sistema de inyección. Tampoco es que tenga muchos problemas con los recursos ahora mismo, no sé cómo será más adelante. Bueno, esto a lo mejor está bien. Esto... venga, voy a quedar con esto. Casi la cura cuesta, fabricarla cuesta un 20% menos. Y en vez de costarme 20 me cuesta 16. Vale, puedo ir por ahí, que no me atrae ni lo más mínimo la posibilidad. O podemos ir por este lado. Aquí no hay bichos, ¿no? Sí, ya tengo. Esto también. Esto también. La verdad es que es bien bonito, ¿eh? No está mal. A ver, no es un mundo ultra poblado, pero... ¿Esto qué es? Es una especie de consola. Faltan 2 piezas. Ya tengo una. La puse bien de puñetera casualidad antes. No sé. Vale. Pues se ve que sí. Que la primera la puse bien de puñetera casualidad. Aquí no parece que haya nada, ¿no? Otro cubito. 5%. Según Cutre. abro la boca. La boca que tengo. Pues me imagino que el artefacto alienígena bajará todo eso y hará un puente, ¿no? Tiene pinta al menos. Pues a lo mejor el otro está por aquí. Cosa que no me gusta ni lo más mínimo, pero bueno. Creo que vamos a tener otro jefe y este va a ser más difícil. Pues espero que puedas hacerlo en 11 minutos. Negritas. No le quita mucho, ¿no? Me estás viendo por la barriga. Uy, que me quiero comer. ¿4000 qué? Vale, si el primer jefe fue decepcionante, este lo fue más, ¿no? Sí, tal cual, no tuvo mucha historia, ¿no? Sí, será como el otro. La genética afecta a los niveles de agresividad de la criatura. La hostilidad de las mutaciones de fase 3 ha aumentado varios niveles. Sigo con la observación y recolección de fragmentos del código del material genético. Eso pasa en muchísimos shooters también. Un artefacto alienígena. Podría resultar útil. En el Doom te lo decían bastante, por ejemplo. Uno le dispara, mira, otro. Bueno, un 9% visto lo visto no está nada mal. Es mejor que el otro. Y por allí hay algo. Hay unos de esos sacos de... que son varios.
Y otro cubo ahí. Me hace gracia porque deben de estar esperando ahí abajo a... no sé. Un poco tarde. Incendiario, esta. No está muy bien, ¿no? Pues no. Se tendría que ser eléctrica. No sé. Vamos a ver si la teoría era correcta. Y esta no es nada directamente, ¿vale? Desconocido. Ok. Desconozco si tienen alguna forma de hacerse. ¡Wow! No nos lo esperábamos. Tecnología que parece magia. Mira que falto de resolución. La tormenta es igual que antes. Tengo que avanzar. Él nos destruyó. Nunca supimos lo que estaba por llegar. El guardián. ¿El guardián? Se confirma bastante que la etiqueta de terror a este juego le sienta como una patada en el culo. Es que hoy en día se la ponen absolutamente a todo. A ver si encuentro un... ¿Qué? No, es los de coger. Me parecía. Esto criogénico comentaba. Permite que el lanzamiento realice más disparos. Oh, qué bien. Pero es que es muy típico eso. Es que se lo ponen absolutamente todo. Si Scary Movie. Bueno, y aracnofobia relativamente también, Pepe. Tampoco parecen muy araña los bichos, la verdad. Parece más los del Half-Life que otra cosa. Voy a hacerlo la antigua usanza, que es mucho más fácil. O igual, coño. No. Me parece bastante más rápido hacerlo así, la verdad, que congelarlo y después dispararle. Uy, mira. Una medusa. Medusas aéreas. Qué monas. Qué efectividad, ¿no? Cantaba poco, ¿no? Los monstruos me dejan pasar. Es mi cuerpo. La membrana. Este cada vez está mejor, ¿eh? ¿Por qué siempre escucho esto en un lado que no es? Siempre pienso que me vienen por la derecha o por detrás. Bueno, un monolito de estos de grabar no vendían nada, ¿eh? ¡Ay! Ah, que ahora sí que venían por detrás. La madre que los parió.
Ay, no podía haber cargado esto, no me di cuenta. Esta tormentita random que aparece de vez en cuando. No es la misma de antes, simplemente nos metimos en una cueva y dejó de tormenta. Estos rayos de sol. ¿Qué coño? ¿Pero qué? Ahí está Sauron otra vez. Aunque la velocidad que va la chica ahora no sé yo. Pues tiene que estar calada, o sea, muerta de frío, Tendría que estar ya hipotérmica perdida. Bueno, a lo mejor es en plan. Bueno, sí, igual está en el Ecuador. Y aquí llegamos a un checkpoint. Espera, por aquí no se puede seguir, ¿no? ¿Ah? Espera, ¿qué pasa? Vamos a escuchar esto antes. ¡Quemar! ¡Quemar la membrana! ¡Quemar! ¡Quemar! Madre mía, es Pepe. Es que me río porque lo estaba pensando. ¿Qué le pasa a Richard? Cría fama. Ya lo puedes dejar porque queda un minutito. Sí, claro. Aquí lo vamos. Aprovechando que... Échame la culpa a mi Pepe. En fin, lo vamos a dejar aquí por esta noche. Mañana continuamos un ratito más con Scarsaurus, que la verdad es que... Bueno, la historia no está mal, aunque después de la cinemática no es que hayamos visto mucho más. Sí. Pero bueno, a ver cómo siguen planteando la historia y a ver cómo continúa. La jugabilidad sí que es un poco justita por ahora, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho más. A mí con que la historia me esté bien y demás... Bueno, el juego es lo que es. Sí, el resto me da. También es un juego, creo que no es muy caro. Creo que son 30 euros o algo así. Pero bueno, eso será mañana. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Chao.